Bienvenido a la Escuela Bíblica Sa Feliz. Este es un momento diario de estudio de la Biblia en audio, ofrecido por la editorial Sa Feliz. Queremos que todos aquellos que desean conocer más a Dios y hacer cambios positivos en su vida, puedan lograrlo gracias a la fuerza que Dios nos brinda a través del estudio de su palabra. Si deseas recibir diariamente este video en tu WhatsApp, únete a nuestra comunidad de Sa Feliz a través del enlace que encontrarás más abajo. Recuerda que en la descripción de este contenido encontrarás también un enlace para hacer tus pedidos de oración. Contamos con un gran equipo de guerreros de oración que intercederán por tu petición delante de Dios. Si deseas realizar un curso bíblico gratuito en línea, aún más profundo sobre un tema especial de la Biblia, como por ejemplo crecimiento espiritual, familia, pareja o profecías, también encontrarás en la descripción de este contenido el enlace a la plataforma www.quecurso.es. Además, si buscas crecer espiritualmente, mejorar tu salud o saber más sobre la educación de los niños, visita nuestra página safeliz.com para descubrir cómo podemos ayudarte con nuestros contenidos preparados por autores altamente capacitados. Que Dios te bendiga hoy y que este estudio de su palabra te ayude a crecer espiritualmente. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles una ocasión más. Gracias al Señor que nos permite reunirnos de este pequeño espacio en el que juntos nos beneficiamos de abrir la palabra de Dios y llenarnos del amor, de sus mensajes, de sus enseñanzas, de su guía para nuestra vida espiritual y física en este mundo y prepararnos para el mundo eterno. En esta ocasión, queridos amigos, esta semana pudimos ver el título Misión en favor de los poderosos. ¿Cómo alcanzar a aquellas personas que quizás no tienen esa necesidad espiritual tan acusada porque creen que al tener dinero o una posición en la que el poder les ayuda a obtener todo lo que ellos quieren, no ven claramente esa necesidad de Dios que todo ser humano necesita? Apartan ese vacío o le ven como en segundo plano la necesidad de llenar ese vacío que solamente Dios puede ocupar en nuestras vidas, ya que fuimos creados como seres para adorar a Dios. Y si el ser humano no tiene a Dios en su corazón, nunca estará completo. Mateo capítulo 16, verso 26 dice: ¿qué aprovechará el hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? Y nos enfrenta a otra pregunta: ¿qué puede dar el hombre a cambio de su vida? ¿Qué somos nosotros? ¿Cómo podríamos nosotros salvarnos? ¿Cómo llenar por nosotros mismos ese vacío que solamente Dios puede llenar? Queridos amigos, la escritora Ellen White, en su libro El Ministerio de la Curación, dice algo muy importante. En el capítulo El Ministerio entre los ricos, ella dice: reflejemos a Jesús. Es lo que nos dice ella. Y nos lleva hacia aquel personaje tan pequeñito y que quizás podría haber pasado tan desapercibido como la muchacha cautiva que vivía en la casa de Naamán, que no solamente se preocupó por la necesidad de su amo, sino que se ocupó de esa necesidad. ¿Sabéis? El amor de Jesús es el mismo por los pobres que por los ricos y los poderosos de este mundo. Cristo murió tanto por los príncipes como por los indigentes. Jesús conocía la manera más eficaz de llegar al corazón de ellos. Nos advirtió que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Esta semana el estudio se centró en aquel desafío que tenemos todos nosotros de llegar a los ricos con el Evangelio de Jesús, a aquella gente poderosa con el Evangelio de Cristo. Ellos necesitan la salvación tanto como los demás, aunque por desgracia, como hemos dicho, ellos no se den cuenta de esta necesidad debido a la seguridad que creen que les ofrece su dinero o sus riquezas o su poder. Y es que mucho se ha dicho, queridos amigos, con respecto a nuestra responsabilidad, a nuestro deber hacia los pobres desatendidos. Pero, ¿no debe dedicarse alguna atención también a los ricos desatendidos?
miles de ricos han descendido al sepulcro sin que nadie los previniera. Pero por muy indiferentes que parezcan, muchos de ellos, mi querido amigo, andan con el alma sumamente cargada. Y con esto en mente, vamos a ver que a través de los personajes que estudiamos esta semana, el Señor nos da un ejemplo o nos da pautas de cómo debemos llegar hacia aquel tipo de personas, hacia ese grupo que quizás también nosotros pensamos que al tener todas sus necesidades cubiertas, no atendemos nosotros esa necesidad espiritual tan grande que todo ser humano tiene, que es la falta de Dios en sus vidas. Vamos con este pensamiento a hacer un pequeño resumen de lo que fue nuestro estudio en esta semana. Comencemos con Nabucodonosor y esa necesidad de humildad que este personaje tuvo. ¿Sabes? El capítulo 4 del libro de Daniel nos da tantas pautas con respecto a este personaje, a este rey, que tuvo un proceso de aprender a conocer a Dios, de aprender a depender de Dios y saber que Dios es Dios. ¿Sabes? La expiación realizada por Jesús abarca toda la humanidad, como te he dicho. Esto, por supuesto, incluye al rey o al presidente de tu nación. Sin embargo, y estarás de acuerdo conmigo que para muchos es prácticamente imposible acercarse a este tipo de personas. Por otra parte, su posición de poder los vuelve a llevar a pensar que no tienen necesidad de nada. Esto fue lo que le ocurrió al rey Nabucodonosor en Daniel capítulo 4, verso 30. Mira lo que el rey pensaba. Habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? A través de la historia de Nabucodonosor vemos que Dios puede usar métodos especiales para alcanzar a los encumbrados. Él, por ejemplo, eleva a personas fieles, como Daniel, por ejemplo, a posiciones de influencia para poder usarlos como puente para llegar a este tipo de personajes poderosos. Lo vimos en Daniel capítulo 4, versos 19 y 27. También él en ocasiones interviene de forma directa, como lo vimos también en este capítulo, en los versos 33 al 37, para humillar el orgullo, la arrogancia de aquellos personajes y llevarlos a reconocer su dependencia de Dios. Y esto fue lo que ocurrió con Nabucodonosor. Nabucodonosor estuvo mucho tiempo literalmente como una bestia salvaje hasta que sus ojos se alzaron a los cielos y reconoció que Dios es Dios, que todos nosotros dependemos de Él. Otro personaje que pudimos ver en esta semana en nuestro estudio es Naamán. Y con él pudimos ver que todo ser humano, sea rico o sea pobre, tiene una necesidad de tiempo para crecer. A veces nosotros como cristianos esperamos que los demás actúen como nosotros actuáramos sin darnos cuenta que nosotros tuvimos un proceso que a algunos cuesta más, a algunos cuesta menos, pero que es un proceso que nos ayuda a ir madurando espiritualmente y a dejar cosas. Naamán es ese personaje tan evidente que necesitó tiempo para crecer y madurar espiritualmente. Él era una persona grande en Siria, un personaje muy importante en su sitio. Al ser sanado de su lepra, Naamán entregó su vida a Dios y decidió servirle. Él tomó una decisión en ese momento, pero actuó en base a su conocimiento de Dios, que en ese momento era limitado. Recordemos que él coge y carga un par de mulas con tierra del sitio donde fue sanado para poder adorar, llevarse esa tierra a su pueblo y adorar a Dios en ese sitio con la tierra de Israel. Su segundo pedido fue un permiso para pecar. Recordemos, él sabía que sus obligaciones políticas iban a entrar en conflicto con su nueva fe, con su nueva forma de vivir, pero Eliseo no le reconvino ni le corrigió de su error, porque Naamán necesitaba tiempo para crecer, tiempo para conocer a Dios, tiempo para cambiar, tiempo para tomar sus propias decisiones. Tal vez para ayudarle a crecer, Eliseo visitó Damasco más adelante en 2 de Reyes capítulo 8, verso 7. Y eso les pasa a muchísima gente. Necesitan tiempo para ellos tomar la decisión de alejarse y de quitarse de cosas
que les están siendo pared entre Dios y ellos, pero es un proceso que todo ser humano debe seguir. Y es que todos los seres humanos tenemos la necesidad del Salvador. Fuimos creados para adorar a Dios, y si Dios no está en nuestras vidas, no cumplimos con el ser, el por qué fuimos creados. Y eso le pasaba a Nicodemo, ¿sabes? Para reconocer que la enseñanza de Jesús venía de Dios, como dice Juan capítulo 3, verso 2, Nicodemo tuvo que pasar un choque en su vida. El maestro de Israel se resistía a reconocer abiertamente que era un seguidor del maestro de Galilea. Y Dios tuvo mucha paciencia con él. Incluso lo usó para salvar la vida del maestro de Jesús en momentos críticos en su ministerio, porque él, a través de su presencia en el Sanedrín, hizo mucho por Jesús. Cuando Nicodemo vio a Jesús crucificado, entonces supo sin lugar a duda de que había encontrado al Salvador. Pero él necesitó también un tiempo. Sin embargo, te das cuenta, a veces las cosas de este mundo nos tiran tanto, el no perder ciertas cosas, a veces nos tiran, pero aquella persona que ha tenido un contacto verdadero con el Señor, tarde o temprano, aquella semillita que se puso en su corazón, germinará y florecerá y tomarán la decisión abiertamente de seguir a Dios. Pero, claro está, eso también requiere de una necesidad personal. Y a esto nos enfrentamos todos, incluso aquellas personas que han crecido en la iglesia y en el conocimiento de Dios desde que nacieron. Y eso les pasa a muchos de nuestros niños, de nuestros jóvenes que crecieron en Dios, conociendo la ley, las enseñanzas, la palabra de Dios en sus vidas. Pero, como hemos dicho en otras ocasiones, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos, y cada ser humano tendrá que tomar la decisión de establecer a Dios como prioridad en su vida, y eso fue lo que le pasó al joven rico. El Señor dice, ¿puede un camello pasar por el ojo de una aguja? ¿Puede un rico salvarse? En Mateo capítulo 19, verso 25. Por otra parte, si un rico no se puede salvar, ¿quién pues podrá ser salvo? Dice Mateo 19, 25. Bueno, vamos por partes. Por muy rico que uno sea, nadie puede comprar la salvación de su alma. Salmos capítulo 49, verso 8 lo dice. Además, Jesús no dijo que un rico no se pueda salvar. Dijo que difícilmente entrará un rico en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque sus ojos están puestos en su riqueza. ¿Necesitan pues los ricos despojarse de sus riquezas para servir de corazón a Dios? No. Pero las riquezas pueden ser una venda que ciegue sus ojos y les impida ver y suplir la necesidad de los demás. O puede ser un Dios al que le den prioridad en sus vidas en lugar de poner como prioridad a Dios. Por tanto, para que una persona rica entre en el reino de los cielos, tiene que cambiar sus prioridades poniendo a Dios en primer lugar. Vimos también a José de Arimatea y su necesidad de colaborar. José de Arimatea fue como Nicodemo también, alguien del Sanedrín que no se le vea abiertamente con Jesús. Él aparece justamente en la muerte de Jesús. José se declaró abiertamente discípulo de Jesús cuando tuvo la oportunidad de hacer algo por él. Y él lo hace de un modo fuerte, o sea, él entra pisando fuerte entre los hijos cristianos de Dios que aceptan al Señor como su Rey, como su Salvador. De modo que este fue usado por Dios para cumplir la profecía de Isaías, que está escrita en Isaías 53, verso 9, o en Mateo capítulo 27, versos 57 al 60. Y es que una manera de cumplir la misión en favor de los ricos y poderosos es ofrecerles la oportunidad de colaborar con la misión. Y realmente parece paradójico, pero es así. Él no solamente fue y pidió de favor, no, su posición fue exigir el cuerpo de Jesús. Queridos amigos, propongamos un proyecto de ayuda a la comunidad, por ejemplo. Un proyecto que impacte visiblemente al bienestar de los necesitados, donde los ricos y poderosos puedan sentir la necesidad de colaborar en él. Tal vez sea por prestigio o por otros motivos, no lo sé, pero quizás sea esa la oportunidad para poder exteriorizar su deseo de ayuda, su anhelo de hacer algo por otros. Así que, querido amigo, demostrémosles la oportunidad de participar en algo bueno para que a su vez ellos puedan ser alcanzados así por Jesús. Gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de conocer al Señor, de entregarle nuestra vida al Señor.
Seamos vasos que se puedan llenar de su amor, de su Santo Espíritu, y que el Señor pueda sentirse gozoso de nosotros para que seamos aquellas peguitas, aquellos imanes que atraigan a mucha gente a sus pies. Querido amigo, crea proyectos, no te limites. Dios puede ayudarnos a ser personas como Daniel, que pudieron ser capacitadas para acercarnos a muchas personas, sean ricos y poderosos con el mensaje del Evangelio. Y eso no quiere decir que nosotros seamos parte de ese círculo, simplemente que el Señor con humildad, con sencillez, así como estamos, nos permita llegar a todo tipo de personas, sean ricos o sean pobres, pero que nuestro ministerio sea llevar el Evangelio de Dios al mundo, a toda alma necesitada de Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Me despido de ti y nos encontramos, Dios mediante, el domingo para comenzar un nuevo estudio. Dios te guarde y nos encontramos el domingo. Has escuchado la Escuela Bíblica Sa Feliz en audio, ofrecido por la editorial Sa Feliz. Si deseas explorar otros contenidos para tu crecimiento espiritual, familiar o de salud, te invitamos a visitar nuestra página safeliz.com. Allí encontrarás recursos adicionales que pueden enriquecer tu experiencia y ayudarte a ti y a tu familia. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y que Dios te bendiga abundantemente en tu jornada.